Lina, llegó la autoridad. Llegó la policía. Yo robando torrejas y... Nosotros robándonos las croquetas y nos cayó la policía. No, mentira. Ellos son nuestros amigos y son nuestros aliados, sobre todo en estos días en los que muchas de las familias planifican el salir a pueblear o a otros departamentos de Colombia. Es importante saber no solamente el estado de las vías, sino también todas aquellas medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta para que nuestro viaje sea seguro, tranquilo y podamos disfrutar de estos días. El subintendente Anderson Arce Martínez, no lo va a negrear a ninguno de los papás, integrante de la Unidad de Prevención Vial de la Seccional de Tránsito y Transporte, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Muchas gracias por invitarnos al programa. Qué bueno que nos acompañen y nos cuenten primero, bueno, ¿cómo puedo yo tener una seguridad vial a la hora de programar mi viaje? Bueno, acá es importante que para esta temporada de Semana Santa, las personas que quieran hacer o planeen su viaje, es hacer antes de ese viaje una revisión preventiva del vehículo. Entonces es importante que lo hagan, verificar el estado mecánico en el que éste se encuentra. Y algo también muy importante que muchas veces obvian los conductores, que es examinarse uno mismo, cómo estoy yo física, emocional y mentalmente para ejercer esa conducción. La mayoría de accidentes ocurren por fallas humanas en muchos de los casos, ¿cierto? Entonces es importante también planificar cuántas horas va a durar el viaje, en qué partes voy a parar y voy a descansar, hacer esas pausas activas que nos mantienen conectados y despiertos en carretera. Exactamente, como lo dices. Conducir es una acción que es como muy repetitiva y por ser tan repetitiva, pues el cuerpo como que se acostumbra a hacerlo y muchos conductores ya simplemente conducen por la inercia. Entonces, hacer esas pausas activas entre recorridos que duren más de 2 horas, es importante hacer más o menos cada hora y media, cada 2 horas, que los conductores se bajen nuevamente del vehículo, vuelvan y se oxigenen, que la sangre le vuelva a circular por el cuerpo y volverá a retomar la actividad que estamos haciendo. Subintendente, también es importante, como decía Olguita, saber a dónde vamos, el tiempo de las carreteras, porque una cosa es manejar en la ciudad y otra cosa es manejar en carretera. Por lo menos yo no me considero apta para manejar en carretera. También yo soy buenísima porque me encanta. Los tramos pequeños, uno tiene mejor dominio, pero carreteras que son rectas o que son de mucha curva, no es para todo el mundo. ¿Cómo la gente puede saber si está preparada para esto? Bueno, aquí hay algo que es muy importante y quiero traer pues como a colación una campaña que estamos implementando que se llama Que seas tan prudente como cuando aprendiste a conducir, en donde estamos invitando a los conductores a que volvamos a tomar aquellas buenas prácticas que teníamos a la hora de empezar a conducir. No sé, sucede que cuando estamos aprendiendo, empezando a conducir, somos más prudentes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que con el tiempo se adquiere una experiencia. Es una experiencia que se puede convertir en un exceso de confianza y los excesos de confianza los podemos derivar en unos accidentes de tránsito. Entonces, como te decía ahorita, es importante que nos examinemos cómo estamos física, mental y emocionalmente para conducir. Y si usted como conductor no se siente lo suficientemente preparado o con la suficiente pericia para conducir por vías nacionales, es mejor que coloques a otro conductor. Y muchas veces desconocemos las señales de tránsito. Sobre todo que lo que dice el subintendente sí que es cierto, nos vamos tomando confianza y nos vamos volviendo a veces un poco imprudentes y las carreteras de nuestro país son de cuidado porque hay muchas que tienen curvas. Hay que leer las señales y hay que obedecerlas, haya o no haya policía de carreteras en ellas. Exactamente, no podemos caer en el error en que cumplo la norma, pero porque veo a la autoridad de tránsito. O porque sé dónde se hacen en la carretera. Exactamente, entonces como ya sé dónde se hacen, ahí sí me pongo el cinturón de seguridad, por ejemplo, o ahí sí cuelgo el teléfono o bajo el teléfono y una vez cuando veo a la autoridad. Esa es otra, el teléfono. Son engañarnos a nosotros mismos, porque pues a nosotros como autoridad no nos estás burlando ni nada. ¿Por qué? Porque el que se está poniendo en riesgo es usted mismo. Y como lo decías ahorita, sobre las señales de tránsito es muy importante. Y hay que saber entender cuál es la finalidad de ellas. Por ejemplo, las señales preventivas están para informar a los usuarios, a aquellos conductores, de cuáles son esas situaciones que se nos presentan más adelante. Por ejemplo, observo una señal donde yo vea que hay un riesgo de accidente, pues tomo unas precauciones, ¿cierto? Hoy más bajito de velocidad. Muchas veces, y se da mucho de que en las vías acá en el departamento hay mucho asentamiento poblacional al lado de ellas.
y muchas veces encontramos pasos peatonales y como conductores no bajamos la velocidad a la velocidad que está establecida, que es a 30 km/h cuando me encuentro Con una un paso población. peatonal. Hablemos de esos límites de velocidad. ¿Cuáles son en las carreteras? Por lo menos hablemos de nuestro departamento. Bueno, aquí hay que tener en cuenta de que normativamente las velocidades cambiaron, Sí. pero cambiaron, digamos, en la parte urbana, en que las velocidades bajaron a 50 km/h. De todas maneras, en las vías nacionales hay que atender a la señalización que esté reglamentada. Que es máximo 80 por lo general. En vías nacionales es máximo, en nuestro departamento a 80 km/h, porque por ejemplo en el Valle o por los lados de Córdoba, Que son más que son planos. más planas, encuentras vías De 100. donde está señalizado a 100 km/h. Pero de todas maneras pongan atención, porque tanto la de Córdoba como por ejemplo la Vía del Sol que va hacia Bogotá, si bien es cierto, es plana y es ancha, está llena de huecos. Entonces pilas porque se le da Entonces una la llanta velocidad ahí, juega una ¿cierto? mala pasada. Sí, claro. Y aquí te hago una recomendación más para los conductores. Está bien que muchas veces podemos decir que conocemos la vía, pero en verdad nunca la vamos a conocer. Si usted está transitando por una vía que no conoce, transite con precaución. Y si usted habitualmente conduce por esa vía, también conduzca con precaución, porque no podemos ser adivinos y pensar de que hubo En un esta hueco curva adelante va a que haber un carro pasó, varado. cayeron piedras la noche anterior, se cayó la rama de un árbol, cualquier afectación. Entonces es no caer en ese exceso de confianza. Intendente, usted que está ahí en el día a día, ¿cómo nos relacionamos con este aparato cuando vamos en los carros? ¿Ha sido para ustedes un dolor de cabeza? Muchos accidentes apuntan a que se entretienen con esto, aunque sabemos que también es una herramienta para viajar. Sí, es una herramienta que sirve para viajar, pero hay que darle un buen uso. Resulta que cuando uno como conductor está conduciendo y manipula su teléfono, deja de percibir casi el 60% de las cosas que suceden a su alrededor. Entonces, cuando usted menos piensa, levante nuevamente la mirada después de ver el teléfono, que resulta que ya me estoy encontrando con el accidente y no va a tener una capacidad de reacción. Entonces, es importante de que si vas a conducir y a hacer uso de su teléfono, es mejor abrillarse, contestar una llamada. Si voy acompañado, entregar el teléfono al acompañante para que sea él quien Cambie la utilice la música. llamada, cambie la música, lo que llamamos nosotros un copiloto, ¿cierto? Que sea también que esté pendiente de las acciones que hace el conductor, de que no adelante en sitios prohibidos, no exceda los límites de velocidad, que todos estemos utilizando el cinturón de seguridad, porque ¿qué Esa sí sucede? que es Que atrás importante. muchas veces no lo estamos utilizando. Y los accidentes... Y son nuestros niños los que hay veces no lo Los están que usando, entonces Exactamente. son los primeros que salen volados en un accidente. Te cuento un caso. Yo muchas veces encontramos que van los padres con el menor atrás y dicen, no, es que un niño por ahí de 5 años, no, es que a él no le gusta ponérselo. Y yo le digo, pero bueno, papá, un niño de 5 años ya te está diciendo qué es lo que tienes que hacer como padre, no. Y no solamente Dígale eso, y sino que enséñele con de el- una vez que debe utilizar el cinturón de El seguridad. peso, el frenón o un choque y un impacto hace que el peso del niño se triplique, entonces que salga volando. Y le voy a decir, por la a veces ventana. no salen de la zona porque van detrás de la silla. El golpe contra la silla, conozco un caso de una niña que se le abrió, pues se La golpeó frente. tanto esa parte frontal que tuvo derrame cerebral, como el líquido Encefalopatía. cerebral, y solo golpeó contra la silla, no salió del vehículo. O sea que dentro del vehículo también pueden haber daños muy Cinturón de graves por seguridad no tener el es cinturón. salvar Y es vidas. importante que dependiendo pues como de la contextura del menor, en ciertas edades se utilicen las sillas especiales para ellos, teniendo en cuenta de que estos cinturones están a una medida Sí. y cumplen una función pues para nosotros los adultos. Pero con los menores de edad se requiere de que tengan una silla como más altica para que el cinturón pueda cruzar por la mitad en este entorno, porque, por ejemplo, yo como adulto me cruza bien el cinturón, pero como menor de edad, pues el cinturón me va a quedar más arriba. Claro. Entonces sería una mala práctica del cinturón y después, Dios no quiera, sucede el accidente. ¿Qué va a decir? Que es que el cinturón no cumplió con su función, pero él sí cumple con su función, pero Pero sabiéndolo con mal uso. utilizar. Por eso, en Hablemos de otros las- países, sí. si tú no llevas la silla, te multan también. Sí. O sea, es obligatorio esta silla que a veces es solamente la parte del soporte abajo o una silla completa. Es completa mientras tengan Es- hasta determinada edad y Exacto. luego solamente se hace el otro soporte. Hablemos de las famosas liniecitas que vemos en carretera, es decir, las señales. ¿Cuándo es una sencilla, cuándo es una continua o cuándo es una doble que debo hacer en cada caso?
Ok, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la señalización horizontal, las demarcaciones viales, las líneas de borde y las líneas centrales. Siempre que encontremos una línea amarilla sobre la vía, independientemente de que sea continua o segmentada, esta nos quiere decir que el sentido es doble es en vía. doble sentido. Por ejemplo, de Santuario hacia Caño Alegre, pasando por Doradal, toda esa línea de la mitad la vas a encontrar amarilla. Sí. ¿Por qué? Porque es un doble sentido vial. Pero desde acá, desde Zamora hasta subir a Santuario, encontramos 2 calzadas y cada calzada tiene líneas blancas. Ajá. Eso me va a indicar de que esa calzada o esos 2 carriles que hay son en un solo solo sentido. de ida o de venida. Exacto. Entonces ya saben, si es blanco, tiene las No, si es blanco es un solo sentido solo vial. sentido, ajá. Si es amarilla es doble sentido vial. por eso iba a decir lo mismo, pero en otras palabras. No me confunda, subintendente, Sí. listo. Bueno. Que luego me equivoco, me parten y yo digo, eso es culpa del subintendente. Que Mejor dicho, la me meto en un confundió, problema. mentira. Entonces, esa en cuanto a esta parte. Hay partecitas de la línea que hay veces tienen otra más, que van como 2 Exactamente. líneas. ¿Eso qué significa? Bueno, la doble línea nos va identificando en qué sitio se puede adelantar y en qué no, o cuál carril puede adelantar y cuál no. Cuando yo encuentro mi línea segmentada a mi lado izquierdo, es porque la vía voy a poder que adelantar, Adelante. ¿cierto? Pero si la que encuentro es continua, quiere decir que no puedo realizar la maniobra de adelantamiento. Esta entonces, Exacto. ¿cómo va a Esta- adelantar en un puente? Exacto, ese es otro sitio prohibido para Ajá, adelantar, los pero en puentes este son muy caso peligrosos. tenemos las líneas blancas que serían líneas de borde y acá podríamos observar de que es doble sentido de circulación en cual ninguno de los 2 carriles va a poder adelantar. Ajá. Los Ahí puentes está. son muy peligrosos, ¿cierto? La Los gente- puentes, mira Claro. que sí, porque sucede mucho que la infraestructura vial sufre desgastes y muchos de los desgastes que sufre la infraestructura vial es donde se unen los puentes, ¿cierto? Entonces muchas veces como conductores, como te decía al inicio, no Vamos tan atendemos las rápido. señales preventivas que hay. Como conductor, veo una señal preventiva que me indique un puente, hombre, reduzca la velocidad porque no sabemos cómo están las placas La donde se unión, unen sí. y puede haber un sobresalto, que si yo voy a 60, 70 kilómetros por hora y cojo un sobresalto, pues puede suceder que pueda ocurrir un accidente o puedo causar de pronto al interior unos movimientos bruscos No, en el me vehículo. muero. Hay algo súper importante y es la línea de atención de ustedes, Uy, esa donde es nos importante. informan que el uno- estado y de hay la una línea de carretera. celular y hay una línea fija. Hay un numeral. Sí, un numeral. Sí, estas líneas están dispuestas para todos los usuarios, ¿cierto? Tenemos el numeral 767 que conecta directamente con la Dirección de Tránsito de Transportes y tenemos el 123 que conecta con emergencias de la Policía Nacional. Subintendente, Igual- y en el dime. 767 también le pueden dar a una información de si la vía está abierta y cerrada. Exactamente. Para los que quieren viajar, pueden marcar el numeral 767 y pueden solicitar la información de cómo se encuentra esa vía, si de pronto tiene alguna afectación o no. Y hay algo también, y es, si usted pasó por un peaje, guarde el tiquete del peaje, porque en el tiquete del peaje está el número, y en caso de tener algún impasse en el que necesite grúa, llama uno al peaje que acaba de pasar, Sí, mo. y ahí tiene acceso a la grúa. Exactamente, muchas veces los conductores ¿qué hacen? Cogen el papelito, que lo doblan y por botan. ahí lo guardan o O muchas veces lo desconocen el botan. tema de ¿cierto? grúa y se va a uno en Entonces, otra parte, y uno, ¿qué hace? Hay Es un importante sistema. de que todas las vías que son concesionadas prestan ese servicio de apoyo a los usuarios de grúa, ambulancia y carro taller. Me encanta. Y también otra cosita, ahí se las dejo para que estén atentos, es lo del pase. Ya hay muchos pases que se vencieron este año Los y grisecitos. acuérdense que hay que renovarlos porque la gente se le olvidó que salió esta ley y que nos están dando un tiempo, pero ya se están venciendo, así que revise, que no le vaya a pasar eso. Sí, hay unas licencias de conducción que tuvieron una vigencia hasta ahorita, hasta el 30 de junio, para que la renueven. Entonces sí, hay que andar muy pendiente también de las licencias de conducción, que no estés conduciendo con y ella obviamente vencida. del SOAT, de tener el seguro, de tener todo el lo equipo de demás. carretera, de que el extintor esté al día, no basta con tener Eso. el coco, sino que esté al día Que también. sirva. Exactamente. Y sí. que vayan seguros disfrutando de este viaje y disfrutando de la belleza de paisajes que tiene nuestro departamento y nuestro país. Subintendente, gracias por acompañarnos. Ok, a usted por el espacio, muchas gracias. No, con todo el No se cariño. les olvida aprovisionarse, que uno no sabe.
Ay, sí, pilas con eso. Lina lleva, mejor dicho. Hay que llevarme catico. Lina, que no le falte la comida. Ella siempre tiene que llevar una Eso nevera aguanta con usted el comida. derrumbe que sea, duerme donde sea, pero con comidita ahí. Muy precavida. Exacto. Ya volvemos. ¿Usted la quiere ver de Ay, mal no, genio? es que Quítale paseo la sin comida. mecato no es paseo. Si uno va en el carro, Claro, haciendo no. mecato.